Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Otras que están en el corazón para que tú las resuelvas. Sanidades, milagros, prodigios en tu nombre. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un hermano en la China, leía yo eso, no conocía al Señor, es decir, una persona, no era hermano todavía, no conocía al Señor, y le cayó por ahí un Nuevo Testamento en su idioma y lo leyó. Entonces llegó a buscar a un misionero que estaba en la China, muy pocos, pero había uno, y le dijo: yo leí de ese señor que ustedes pregonan, y yo entendí, le dijo, que la vida de él se prolonga en los que lo siguen. Entonces yo vengo a buscar la iglesia o los que lo siguen, pero que prolonguen su vida. El misionero le dijo: nosotros somos los cristianos que tenemos que reflejar a Jesucristo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis, quería ver dónde se prolongaba en otras personas la vida de Jesús. De tal manera que el Evangelio no es solo un credo, es la prolongación de una vida. Amén. Lucas, que escribió el Evangelio y los Hechos, no era judío, era griego. Y él no fue testigo presencial de todo. Algo se informó, otras cosas las vio, pero escribió el Evangelio hablando de Jesús en la tierra. El Evangelio de Lucas, Jesús en la tierra. Pero escribió los Hechos y es Cristo en el cielo con su cuerpo místico en la tierra, que es su iglesia. O sea que la vida de Cristo física se trasladó allá arriba, pero la vida mística bajó, la dejó aquí, en los suyos. Dijimos que el amor no lo ve nadie, solo se ve o se siente por lo que produce. Entonces la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, es lo que produce, no lo que sabe. Amén. Voy a leer de 1 Corintios capítulo 1. El mensaje de la carta a los Corintios de Pablo va dirigida a los consagrados, 1:2, a la iglesia de consagrados, que son apartados para Dios. Pero me llama la atención esto, que invocan a todos los que invocan el nombre de Jesús en cualquier lugar. O sea que la iglesia no está en un lugar determinado,
sino allá donde invoquen el nombre del Señor, ahí hay iglesia. Pueden sentarse, mis hermanos, vamos a hablar de esto. Usted sabe que el Señor dejó testigos en la tierra de su ministerio. Pero testigo quiere decir alguien que le consta. Entonces, si vamos a ser testigos del Señor en cada generación que nos toca vivir, y ya van 70, tenemos que hacer constar la vida de Jesús. Entonces tenemos que haberla saboreado de alguna manera. No es informar históricamente de un Jesús que estuvo hace 2000 años. Eso sería como dar una clase de historia, que puede ser cierta, puede ser mentira. Colón dicen que vino a América y lo más probable es que sea cierto, pero dice que se le anticiparon otros. Pero unos cuentan la historia de una manera, otros de otra manera. Pero Jesús no es una historia solamente, debe constar ahora. Por eso la clave de la iglesia, del desenvolvimiento de la iglesia, la clave del testimonio de los testigos de Cristo es que les conste que está resucitado Jesús. Nosotros ninguno vimos cuando resucitó, pero le debe constar a usted que está vivo. Usted no sabe cuándo nació el amor, pero a usted le consta, no que sabe que existe, le consta hasta que lo siente. No va a vivir usted nada más, pues sí debe haber amor, por ahí está el amor. No, si usted va a ser testigo del amor y va a tener manifestaciones del amor, es porque lo está sintiendo. Igual. Cristo vino hace 2000 años y convivió, no solo proclamó, convivió con los suyos. Entonces quiere decir que es una vida que se debe saborear, degustar, estar con Él. Por supuesto, somos claros que hoy físicamente no está. Dejó su Espíritu, el Espíritu Santo también, para que lo haga real. Pero ¿cómo vamos a hacer la sensación en nosotros de la realidad? Por lo que se manifieste. Porque es Espíritu. Si Él estuviera físicamente presente, conviviendo, haga caso de lo que está viviendo en su casa, pues. Nosotros le preguntaríamos todo, nosotros le consultaríamos todo, no haríamos nada sin que Él estuviera de acuerdo. ¿Estará hoy? Bueno, espiritualmente. Pero es lo mismo, porque nos hace constar que está vivo, que no es un recuerdo histórico. Vamos a ver de qué otra manera lo ponemos. Una madre en cierto lugar se estaba peleando con su hija y se alegaron fuerte que parecían enemigas, y eran cristianas las dos. Así que se alegaron y por poco se van a las manos ambas, madre e hija. La hija le gritó a la madre: ¡oh! Si Jesús estuviera siempre con nosotros. Sacudió eso a la madre, porque entendió
que cuando estaban en esos estallidos, pues no estaba muy presente Cristo, ¿verdad? Si estuviera presente siempre, bueno, no habrían esos estallidos. Entonces hay que hacerlo presente. ¿Cree usted que es posible? Por medio del Espíritu. ¿El Espíritu va a estar mientras usted esté contento? ¿En usted? Dice, y estará mi Espíritu con ustedes mientras me sientan, mientras estén contentos, mientras todo va bien. No, estará con vosotros siempre. Por eso, en alguna Biblia traducen que el Espíritu Santo es restaurador de desconsolados. Eso quiere decir consolador. Ahora, note usted, ya deja implícito eso, que si el Espíritu Santo se quedó para restaurar resentidos, sentidos, deprimidos, ¿qué le digo más? Atribulados, entonces la vida cristiana va a estar llena de eso. ¿Seguro? Seguro que sí. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no está hablando al mundo solamente, está hablando a nosotros, porque a veces venimos cargados y trabajados. Pero el Espíritu Santo, si dejáramos que hiciera real a Jesucristo, Él disiparía esa depresión. No tendría usted que estar pensando en un psiquiatra, un psicólogo. El Espíritu Santo le restauraría, y a mí también. Como que lo olvidamos, ¿verdad? Bueno, es fácil que se olvide. Cuando hay tormentas, es fácil olvidar dónde está Cristo. ¿Se acuerdan de la tormenta cuando no sabían dónde estaba en el barco? Yo diría que en las tormentas debiéramos saber dónde está. Pero como estamos muy ocupados de otras cosas, viene la tormenta y no sabemos dónde está. Y por eso los auxilió tarde en la tormenta, porque hasta que lo hallaron estaba durmiendo. Esa es una lección. Tú no vas a arrancar de Cristo algo si no lo buscas. Aquella mujer sirofeniza se le tiró en el camino y lo paró. Y no me levanto, eso es una huelga ya, hermano, de brazos acostados. Yo no me voy de aquí si no me das lo que te pido, porque te estoy pidiendo misericordia. El Señor le dio. Hay que atravesársele en el camino, hay que detenerlo. Otro ejemplo, van para Emaús dos discípulos deprimidos, bien deprimidos, decepcionados del cristianismo. Y se les aparece el Señor y los empieza a consolar. Y ellos, sin saber que era el Señor, le dicen todas sus cuitas. Después se les manifiesta. Oiga esto. Pero ¿cómo fue que se les manifestó? Ellos no sabían que era Jesús en el camino. Entonces Él hizo como que iba más lejos. Bueno, y nos vemos, ya platicamos en el camino. Y se le quedaron mirando. Ellos no sabían que era Jesús, pero presintieron que era un consolador. Entonces le dijeron, no te vayas. Como que sospecharon que era Jesús. Bueno, el diablo no te va a consolar, ¿verdad?
El que te está consolando ya es o el Espíritu Santo o Cristo mismo. Le dijeron, no te vayas. Bueno, se quedó. Comamos. Mire, hermano, por favor, fíjese bien. ¿Usted cree que el Señor quería irse de esa oportunidad? ¿Pero qué esperó? Que lo invitaran. Quédate. Muy bien, con mucho gusto me quedo. ¿Por qué no le dijo, miren, ¿no quieren ustedes que me quede? No, porque entonces hubiera dado por invitado, ¿verdad? Él hizo como que se iba. Quédate. Muy bien. No le dijeron 2 veces. Y se les manifestó. Levante su mano a aquel que lo quiera invitar, que tal vez se le está pasando de largo. Deténgalo. Cójalo. Si ahí tiene usted el ejemplo de Jacob, no te dejaré si no me bendices. Oiga eso, peleaba con el ángel de Jehová. Ahora bien, no porque ya va a amanecer y yo con la luz me tengo que ir. Sí, pero si no me bendices, aquí amanecemos. El ángel de Jehová lo bendijo. ¿Será que el Señor se hace rogar nada más? No, pero lo que quiere es ver tu deseo expresado. No es aquello de que por fe sí quieres, pero como me dijo una persona, ay, si el Señor quiere que me bendiga. Bueno, entonces esta carta que ordena el culto, 1 Corintios 1, fue dirigida por un testigo que le constaba que estaba vivo Jesús. Ahora, note usted que es Pablo el que está escribiendo. Usted sabe que Pablo no vio la resurrección de Cristo. Igual que usted y yo no lo hemos visto resucitar. Entonces, ¿por qué fue testigo? Porque lo vio vivo, actuante, después de la muerte. Entonces, quiere decir que el testigo que le consta no es necesariamente que tiene que haberlo salir de la tumba. Entonces estaríamos descartados nosotros. Pero tenemos que haberlo sentido vivo en nosotros. Ahora, si no tiene ese testimonio, ¿estará usted siguiendo el ministerio de Cristo como iglesia de Él? ¿Estará reproduciendo la vida de Cristo en la tierra? La iglesia que no tenga las señales del Cristo vivo en las personas no puede estar en la pauta de Cristo. Yo no digo que tiene que ser, que los milagros se tienen que ver. De la misma manera que el amor no es amor cuando besa. Esa es una expresión. Pero el amor, aunque no bese, ahí está. O no está. Pero la expresión es necesaria. ¿Cómo va a ver la gente al amor si no por las expresiones? ¿Cómo va a ver el mundo a Cristo si no está físicamente presente? Por las expresiones en usted y en mí. Un aplauso al Señor. Ahora, hay 2 cosas que me llaman la atención en el verso 2 del capítulo 1 de Corintios. La carta va dirigida a los
purificados y consagrados, dice esta versión. Purificados, verso 2, y consagrados por la sangre de Cristo. No te purifica otra cosa, no te consagra otra cosa, porque si no está la sangre de Cristo creída y aplicada, no importa qué tú hagas, no estás ni purificado, aunque te creas buena gente, ni consagrado. Ahora dice, purificados por la sangre, pero santificados, porque somos apartados para Él. Entonces la sangre salva, pero el Espíritu aparta, consagra, santifica. ¿De qué le sirve al Señor una persona que dice ser salva y no se aparta de las contaminaciones y del pecado? Bueno, pues eso está cuestionado. Estaba leyendo en la mañana de un libro donde habla del hombre que encontró a David Livingstone en África. Lo fue a buscar Stanley, lo fue a buscar. Al fin de las 500 lo encontró, misionero, ¿verdad?, de Cristo. Y lo encontró por allá, perdido en una selva africana, moribundo ya, anciano, y convivió con él cierto tiempo. Y lo vio que murió hincado orando, estaba muy enfermo. Y cuando él regresó, dio testimonio y dijo, me llamó la atención eso, David Livingstone lo encontré, dijo, solo que murió, pero yo conviví con él. Y dijo Stanley, yo cuando me regresé de ahí, dijo, él nunca me dijo nada del Evangelio, no le soltó versículos, no lo sermoneó, solo lo vio vivir los últimos días. Y dijo Stanley, yo no pude resistirme a hacerme cristiano. ¿Qué vio en Livingstone? Milagros, no, porque hasta se murió, y ni siquiera sanaba, porque ahí de esa enfermedad se murió. ¿Qué vio en Livingstone? Un poder que lo había transformado en un hombre que era completamente fuera de lo corriente. Y dijo Stanley, me tuve que hacer cristiano, porque vi a un hombre mudado, que ya no era de este mundo. Vivía aquí, pero había renunciado a todo. Lo apartó el Espíritu Santo. Levante su mano al cielo. Ese es el mejor mensaje del Evangelio. No son las señales. Ahora vamos a ver en el curso del estudio de Corintios qué lugar tienen las señales sobrenaturales, porque tienen lugar. Aunque Livingstone no haya hecho una sola señal, Livingstone no es el modelo. ¿Qué lugar tienen? Deben tener un lugar las señales, porque Cristo las trajo en su ministerio. De tal manera que si usted no tiene experiencias que van más arriba de lo natural, en algún momento de su vida cristiana, ¿estará palpitando vivo Cristo en usted? Lo dejo a su conclusión. Vamos a ver. Dice Pablo, yo les hablo a aquellos, verso 3, que fueron bendecidos inmerecidamente
en forma espiritual por Dios. Dice bendiciones espirituales antes de que el mundo fuera hecho. Esto está fuerte. ¿Cómo te podía bendecir si no existías? Es que ya existías espiritualmente. Ahora, ¿por qué te bendijo solo espiritualmente? Así dice ahí, bendecidos espiritualmente. Y muchos se cogen de ahí para decir que Dios solo bendice espiritualmente. Y eso no es cierto. Ahí bendijo solo espiritualmente, porque se está refiriendo cuando no teníamos necesidades materiales, porque solo éramos espíritus. Entonces no nos podía dar zapatos para los espíritus, no nos podía dar un buen traje para el espíritu. Ya cuando vinimos aquí, pues ya nos dio trajes y nos dio zapatos. Ahora note usted qué diferente, con esta perspectiva, qué diferente es entrar en una iglesia solo para ir a pedir zapatos o para ir a pedir ropa. Si la bendición primordial que te la dio antes de que tuvieras cuerpo fue espiritual, de esa bendición espiritual van a depender las demás, pero van a haber más. Él proveerá, dice. Muy bien, bajando más, dice en el verso 5, fuisteis enriquecidos. Y está hablando de los dones de poder. Ahora note una cosa, ya la palabra se ha manoseado mucho, pero son dones carismáticos. Eso quiere decir sobrenaturales. No el don de barrer, no el don de tocar el piano, el don sobrenatural. Hay naturales como tocar el piano, pero hay impíos que lo tocan mejor que nosotros. Pero los impíos no tienen carisma del Espíritu. Entonces dice, fuisteis enriquecidos en los dones de palabra, de conocimiento, etcétera, dones carismáticos del Espíritu, para que este testimonio, dice el verso 6, acerca de Cristo Mesías, sea confirmado. Paremos, ahí van apareciendo ya las necesidades de los dones milagrosos. Pero dones milagrosos, ¿para qué? Yo oí hace una media hora que el Señor da la salvación, pero también la confirma. Entonces, ¿para qué sirven las señales? Para confirmar, no para convertir. Claro, es posible que alguien haya sido atraído por una señal, pero la señal lo llevó a convertirse, o no le sirvió la señal. Imagínese usted que encuentre una señal, camino recto, y la sigue usted, y no hay camino. ¿De qué le sirvió la señal? En ese caso sería mejor camino sin señales que señales sin camino. Vamos a ponerlo de otro modo. De otro modo, las señales pueden confundir. ¿Sabe por qué? Porque van a haber falsas. En cambio, el poder reconciliador de Dios no lo puede ni lo quiere imitar el diablo, pero los carismas sí, los imita. Yo vi una caricatura en las caricaturas animadas, y ahí está un camino así, bonito, hasta con su línea en medio, carreteras, autopistas,
Y ahí va el muñequito ese, va con su carro, pero el otro pícaro muñeco, el otro animalito, le decía recta, modere su velocidad, puso la flecha así y puso cruce. Entonces este siguió y cruzó y se destartaló. Menos mal que esos muñequitos más tardan en destartalarse que en volverse a integrar. Pero nosotros no nos integramos tan fácil, ¿no? ¿Qué le pasó? Que la señal fue falsa. El diablo, su ocupación es andar por el camino del Señor, torciendo señales. Le damos un aplauso al Señor. Así que, si usted va, yo quiero ser muy práctico, si usted va por el camino de Cristo y encuentra una señal, que lo desvía del camino ese, tiene que examinar entonces las señales. Porque llegó Aarón con Moisés a Egipto haciendo señales de Dios. Y el pueblo de Israel, que ya creía en Dios, se afirmó. Nótelo. Pero también llegó Faraón con sus señales. Fíjese. Entonces ahí había que discernir si las señales estas de este lado eran tan reales como las otras. Y aún eran más numerosas las de Faraón. Solo que Faraón, sus señales amparaban la mentira. Y las señales de Dios, de Aarón, amparaban la verdad. Entonces lo importante era a qué amparaban las señales. Hay que leer Deuteronomio 13, del 1 en adelante, no ahora, lo lee en casa, apúntelo. Y dice: cuando aparezca un señalero, un profeta, dice ahí, que te va a dar señal. A mí me asombró cuando leí eso. Y la señal se cumpliere. Cuando no se cumple, dice uno, ese es falso. Pero cuando se cumple, dice uno, ese es verdadero. No tan rápido. Porque dice, si la señal se cumpliere para desviarte de lo que Dios te dijo en su palabra, es Dios el que te está probando, dice, para ver si amas su palabra o las señales. Ahora dice, por grandes que sean, si las señales cumpliéndose te desvían de la fe, falsas, aunque te haya botado un cáncer de aquí, falsas. ¿Sabe una cosa? El antimesías que va a venir trae señales más grandes que las que hizo Jesús hace 2000 años. De tal manera que va a robar al mundo con las señales y lo va a llevar al error. Y dice que se va a llevar al error a todos los que no amaron la verdad, si aún sin señales. ¿No dijo Cristo que era más grande el que creía sin ver que el que creía viendo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero es más difícil creer sin ver. ¿No dice que es la era de la fe? ¿Y qué es la fe? Hoy, la fe es creer lo que no se tiene ni se ve.
Ahora, si tú estás ahí y no has visto la señal y estás dudando y ves la señal y crees, puedes estar en un gravísimo peligro. O puedes estar en el mejor momento de tu vida. Cristo perdonando los pecados del paralítico, sin señal. Se decepcionaron todos, los religiosos. Pero luego dijo, van a ver ustedes el poder de perdonar, que es más grande, aunque no se ve, que lo que van a ver ahora. Ahora van a ver el poder que hace milagros. Paralítico, levántate. Ahí se abrieron la boca todos los religiosos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En chapín, hermano, en buen chapín. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que el poder mutante de Dios no es necesariamente un milagro. Eso quiere decir que cambiar una vida para una eternidad, de adentro para afuera, es más importante a que te componga un dolor de cabeza. Eso quiere decir que poder no es solo cuando hay milagros. Dice aquí en Corintios, Cristo lo predico, dice Pablo, muerto. Fíjese, se goza Pablo decir que Cristo resucitó, pero ahí dice, yo lo predico muerto, dice. Oh, caramba, ¿muerto? Yo no se lo voy a leer. Dice aquí, por favor, ojalá lo encuentre. Dice, yo predico a Cristo crucificado. ¿Qué es crucificado? Muerto. No lo encuentro aquí, pero está, usted sabe que está, ¿verdad? ¿El 3? ¿23 de qué capítulo? Vaya, gracias. Ya ve que yo no hallo nada, pero capítulo 1, 23. Aquí no hallo nada. Esa es una traducción muy buena de esa Biblia en inglés. Dice el 23, 22, se quedó en la otra hoja en casa. No, aquí está. Es que se lo va a leer. No va a creer que este es el sermón apuntado. No, este es una traducción bíblica. Dice 23, nosotros predicamos a Cristo, el Mesías, crucificado, que sin embargo es el poder de Dios. Poder que no habla, poder que no respira, poder que no hace milagros. Sí. ¿Sabe usted que el Cristo vivo, en terrenal, con cuerpo terrenal, habló con Nicodemo y no se convenció Nicodemo? ¿Cierto? ¿Cuál fue el Cristo que convenció a Nicodemo? Muerto. Cuando no le contestaba preguntas, cuando no le podía decir que creía en sus milagros, cuando no podía decir que era poder, porque estaba muerto, creyó. Ese es, sin embargo, el poder de Dios. Mire, el diablo puede hacer milagros, mentirosos, pero los hace. Pero no hace el milagro que lo podría salvar a él, cambiar. No puede cambiar a sus ministros, porque no le conviene. Por eso nos disfraza. Yo quiero explicarme bien.
El diablo se presenta como ángel de luz, no con cachos, ni con un tridente, las orejas así y con los dientotes, no. Ángel de luz. Ahora dice, si él se presenta como ángel de luz, ¿será difícil que disfrace a sus servidores? Entonces va a tener servidores que va a decir usted, ese sí es ministro de Dios, ese sí solo hace así, cae él y todos los demás. Ese sí, pues fíjese que ese no. Ah, ya sé que están pensando algunos. ¿No les gustaría ver un milagro esta mañana? Yo levanto la mano, a mí me gustaría. Y si yo los manejara, yo lo haría. Y le diría, atención, atención, miren para ahí, ¿oh? ¡Bum! Y todos irían detrás de mí. Y al que no le hago así, cae. ¿Quién maneja el poder? El Espíritu Santo. Entonces lo podré yo hacer a mi voluntad. Si usted ha entendido el mensaje hasta esta altura, dé un aplauso al Señor. Sí, pero es que se necesitan más milagros. Y es que ahí no hay milagros. ¿Usted no los ha visto? Una cosa es que usted no los haya visto, a que no haya. Como aquel que tiene los bolsillos vacíos, sin plata. Dice, al fin y al cabo que la plata no sirve, dice. ¿No servirá? Claro, él dice que no sirve porque no las tiene. Entonces, no estamos diciendo que no hay milagros, que no hay señales. Estamos afirmando, estoy afirmando, que los milagros no los puede manejar el ministro. Y que los milagros nos salvan, confirman la fe. Un ejemplo, ¿quién más poderoso que Pablo? Que dijo, yo he demostrado el poder del Espíritu, no solo palabra. Una vez estaba hablando con un enemigo de la doctrina plena del Señor y me dijo, mire, ustedes hablan de dones y que sanidades y que no sé qué, yo las he visto, usted también, ¿verdad? ¿Usted las ha visto? No lo voy a convencer de eso entonces, pero ¿sabe qué dijo esta persona? ¿Y por qué Pablo no pudo sanar a Trófimo? Entonces no habían dones. Y yo le contesté, no los podía manejar Pablo a voluntad, pero sanó al cojo, levantó a otros. O sea que sí los tenía, pero los manejaba el Espíritu. Se quedó mudo ese fulano y ya no volvió por otra. Porque no es irrefutable que el hecho que no se haya sanado Trófimo, y dice más abajo, solo leen el pedacito, pero Dios me concedió verlo sano, dice. A saber cómo, no dice cómo, pero lo sanó Dios. No se murió. Lo dejó Pablo enfermo en Mileto. No lo pudo sanar, porque Pablo, ni ningún Pablo, puede sanar a nadie. Si el Espíritu no lo hace, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo me recuerdo que venía de una campaña, porque hasta de evangelista hice yo al principio.
Y venía de una campaña, se sanaban los enfermos, y qué maravillas, y qué prodigios. Venía yo eufórico. Y cuando llegué a la casa, mi papá se estaba muriendo. Cabal, en esa misma noche. Dije yo. Dije yo. Si es mi papá, si sanaban los otros que ni los conozco, mi papá va a sanar. Y corrí y le iba a poner las manos. Y me dijo una voz: cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Ya no me dieron tiempo ni que le dijera, pero es que es mi papá. Mi papá lo enfermó el Señor, lo permitió pues que se enfermara. Para llegar a casa era enemigo de la doctrina. Y mientras estuvo enfermo, le estuve dando la doctrina. Y ya enfermo uno oye, ¿verdad? Y creyó toda la doctrina, purificó su alma. Eso era más grande. Eso era más grande. Ese es el resumen del libro de Job. Lo molieron a Job. Y hasta el final lo sanaron. Mientras lo molían, antes te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso era más grande. Bueno, regreso al... Ya me perdí entre todas las hojas, no estoy acostumbrado a tener hojas. Ya me perdí, vamos a ver. Gloria a Dios. Esta es una traducción excelente que me facilitó una hermana que la está traduciendo del inglés, de la Biblia Amplified. Es inglés. Hermana Denise. Bueno, gracias, hermana Denise. Entonces dice, los judíos piden señales. Bueno, detrás de las señales. Con razón les digo el Señor, ustedes me siguen porque les di de comer. Los griegos, sabiduría, conocimiento, filosofía. Pero yo, dijo Pablo, predico a Cristo crucificado. Que sin embargo es poder. ¿Cómo va a comprender el poder? Fíjese que Judas no comprendió ese poder. Poder que se deja bofetear. Poder que se deja aprisionar. Poder que se deja matar. ¿En qué cabeza cabe? Por eso se suicidó Judas. Y muchos creo que se han suicidado por eso. Pero nosotros, estaba platicando con mi esposa un día y me dijo, nosotros nacimos para morir, me dijo ella. Ahí está, testigo. Y le dije yo, pues fíjate que nosotros nacimos para vivir. Los inconversos que van a rechazar a Cristo, nacieron y por rechazar a Cristo van a morir. Pero nosotros que nacimos y recibimos a Cristo, no lo rechazamos, vamos a vivir. Hasta cancioncitas hay, ¿verdad? Para morir nacimos, serán ellos, yo nací para vivir. Ahora, ¿cuántos me lo van a creer? Solo los que también nacieron para vivir. Alguien, mi nieto le dijo a mi hijo, ¿Cristo nació aquí igual que nosotros? Le preguntó a su papá. Yo creo que a veces oyen a su abuelo, ¿verdad? Y le dijo, no, él nació en Belén. Sí, le dijo, nació en Belén. Pero él ahí empezó, le dijo. Mire, el muchachito, ahí empezó en Belén.
Y creo que le dijo, no empezó en Belén, ¿verdad? Le dijo, no, él ya. ¿Cómo fue? Bueno, él no nació, él apareció en Belén. Pero nacer, empezar, no. Él ya era. Apareció en la tierra ahí. O sea que cuando venimos al mundo, no nacemos aquí, aparecemos aquí. ¡Aleluya! ¡Dele gloria a Dios! ¿Cuándo nació usted? No me vaya a decir la fecha de su nacimiento. No quiero averiguar su edad. ¿Cuándo realmente nació usted? A saber si es millonario, aunque sea en años. Cuando yo creé el mundo, le dijo Dios a Job, tú ya habías nacido. Fíjese, tus años son más de los que crees, le dijo. Por eso es que Adán, dice, y vivió Adán 900 y no sé cuántos años en Edén, en la tierra. Pero empezaría en Edén. Empezó en Edén, en ese cuerpo. Pero en espíritu, él ya existía antes. Tanto que Dios sopló lo que existía de Adán para el muñeco. El espíritu es antes que la materia. Entonces, ¿qué edad tendría Adán? Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.